A los niños hay que educarlos, hay que llamarles un poquitico la atención. Una nalgada sí, porque sí tiene uno que corregirlos. Muchos se están preguntando qué onda con esta ley antichanclazos. Adiós a la chancla voladora, adiós al pellizco, al jalón de orejas y al cinturonazo. El Senado aprobó con 114 votos a favor una iniciativa de ley para prohibir los castigos corporales como correctivos para niños y adolescentes. La propuesta que realizó la legisladora de Morena, Nestora Salgado, busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, en donde no se establecía de manera clara la prohibición contra esas violencias. El castigo corporal y otras formas humillantes de castigo son todavía usadas como medios de disciplina. En México, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. Y este es un tema que nos importa a nosotros. ¿Cuántos de aquí no recibimos un chanclazo, un cinturonazo? El productor, floor manager, todo el staff. A ver. Ahí está, ahí trae la marca, Cristian. Ya hizo tatuaje la marca, señora, ¿no? Ya hizo tatuaje la marca. ¿Alguien que no haya recibido? ¿Alguien que no, un coscorrón, un jalón de orejas? ¿Te acuerdas con la regla? Con la regla en las uñas, ¿alguien de aquí? Jalón de pelo, si le dejaron sin pelo. ¿Jalón de patilla? ¿Nadie? No, nadie. ¿El potro de tanto que le jalaba? ¿Pelón? ¿Pelón? Legisladoras del PAN se unieron a la petición de terminar con este tipo de prácticas para educar a los niños. Vamos a entrarle al tema. Estas son las posturas frente a esta ley y al final vamos con lo que usted piensa. Pido amablemente a todas y todos ustedes su apoyo para prohibir en México y que así quede establecido en la ley el castigo corporal. En este orden de ideas, es indiscutible que tolerar el uso del castigo corporal como método de disciplina de las niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia contra la niñez que vulnera su dignidad y por ende sus derechos. Martí Batres, senador de Morena, celebró la modificación a la legislación, pero dijo que no es suficiente. Pero aquí faltaría agregar las sanciones que corresponden al castigo corporal humillante, de tal forma que no se quede en una prohibición general, sino que tenga una consecuencia. Esto se seguirá discutiendo de la Cámara de Senadores, pasa a la Cámara de Diputados para ver cómo va evolucionando esto que vamos a plasmar en la Constitución. Y vuelvo a lo que siempre le digo, ¿usted estará de acuerdo conmigo? ¿Cuántas leyes tenemos? Producimos leyes como si fueran quesadillas, contra los niños, contra las violencias, contra... ¿Quién las respeta? Bueno, ese es otro boleto. ¿Usted está de acuerdo con la frase, más vale una nalgada a tiempo que un Duarte en la cárcel? Digo, que un delincuente en la cárcel. Si a mí me educaran de una manera diferente, pues ya en ella ya se debe uno tener también experiencia de que no tiene que ser igual. Yo considero que sí, a los niños hay que educarlos, hay que llamarles un poquitico la atención con una nalgada o algo, porque es que los niños ya nos están manejando a nosotros. No. Tiene que ser por medio del cariño y de la motivación. Sí, ya se acabaron esos tiempos. Una nalgada, como dice usted, una nalgada sí, órale. Un golpecito, pues sí, pero no excederse. Ajá. Porque sí tiene uno que corregirlos. No excederse, ¿qué es excederse? Para algunos un coscorrón ya es un exceso, para otros no. ¿Qué piensa usted? Con la modificación del artículo 44 de la Ley General de Niñas, Niños y los Adolescentes a vivir sin violencia, se establece la condición de crear ambiente y condiciones óptimas de desarrollo para los menores. En México, 14 entidades contemplan excusas para lesionar a los menores, ya sea porque el agresor estaba invadido de una emoción violenta, que en este caso puede ser el padre o el tutor. Oiga, ¿por qué le pegó al niño? Es que estaba invadido de una emoción violenta. O porque ejerció su derecho a corregirlo.
en algunos estados existe el derecho a corregir al niño mediante la violencia. Únicamente la Ciudad de México y Zacatecas prohíben el castigo corporal en sus leyes. Guanajuato y Chiapas lo prohibieron, pero en sus códigos penales. La modificación ahora se turna a la Cámara de Diputados, donde se va a complementar. ¿Cuáles son los pendientes de esta iniciativa? Bueno, creo que todos tenemos que tener una conciencia cada vez mayor, pero también seguramente cuando ya se apruebe en diputados, ahí tendremos que ser muy claros en establecer los mecanismos de vigilancia y de atención que nos den la certeza de que se está cumpliendo con el mandato de esta ley. Y evidentemente hacer una invitación al compromiso de todas y todos nosotros para que seamos parte de una respuesta positiva y una respuesta favorable y respetando la libertad de los padres de poder educar, como es su ejercicio de libertad, a sus hijas, a sus hijos, a los adolescentes bajo sus propias reglas, todo aquello que no implique castigo corporal. Save the Children considera que en esta ley también se deben prohibir los castigos psicológicos. Entre los orígenes de todos los tipos de violencia, pues desde luego se encuentra el hecho de que desde pequeños los niños y las niñas son criados con violencia. Las niñas y los niños son titulares de derechos, no son propiedad de ningún adulto, ¿no? Y por lo tanto, ellos tienen derecho a preservar toda su integridad física y emocional. Estamos muy de acuerdo con ello, pero también pensamos que esa propuesta debería ser todavía más amplia y no solo debería estar prohibido el castigo corporal, sino también el castigo psicológico y humillante hacia las niñas y los niños, porque hay que recordar que eso también es violencia y que mucho del bullying que se hace, que ocurre en las escuelas, tiene que ver con las humillaciones y con la violencia psicológica entre niñas y niños. Interesante este punto de vista. Ahora, ¿qué opina la Red por los Derechos de la Infancia en México en esta iniciativa? Aquí otra opinión para tener el mapa completo. Hay un concepto que para nosotros es importante y puede quizás explicarlo con mayor claridad, que es equivalencia humana. Nosotros, si le pegamos a una persona adulta, podemos ir a la cárcel. Ahora mismo, pegarle a un niño no significa necesariamente cárcel. Eso significa que no estamos dando la equivalencia humana a los niños y a las niñas. Los tratamos como muebles, como mascotas, pero no como personas. En este momento cuestionar que se le debe pegar a los niños. ¡Qué fuerte! Efectivamente, si tú golpeas a un adulto, este adulto te puede denunciar y te vas a la cárcel por lesiones. Si golpeas a un niño, no pasa nada. En algunos estados, como les decía, es tu derecho a corregirlo. A ver, dile al adulto, dile al vecino que golpeaste. No, pues yo lo corregí. ¿Me corregiste? Te vas a la cárcel por agredirme. ¿Por qué a un niño no? Las cifras de violencia en contra de los menores en el país, en este país donde se matan niños diario, en serio, son alarmantes. De acuerdo con la UNICEF, en México 63% de los menores de 1 a 14 años han sufrido al menos un caso de violencia en el hogar. En cuanto a los homicidios infantiles, los adolescentes de 12 a 17 años representan el 78% del total de defunciones, siendo el grupo de edad más vulnerable. En 2017, se registraron 1.614 homicidios de niños, es decir, 4 homicidios diarios. Los estados del país con más homicidios infantiles son Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero. Entre 2010 y 2017, se estima que desaparecieron 5.790 niños y adolescentes. Hubo más de 20.000 casos de agresiones intencionadas a niños atendidas en el sector salud mexicano en 2016. En 2015, un 5.1% de los niños menores de 5 años fueron dejados con cuidados inadecuados, es decir, estuvieron solos o acompañados por otro niño. Las agresiones verbales, por su parte, representan el 44% de los sucesos. En el ámbito comunitario, las mujeres son más propensas a recibir abuso sexual, amenazas y violación, mientras que los hombres reciben agresiones como robo y homicidio. Un 32.8% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual. Se estima que el 25% de los adolescentes vivió alguna forma de ciberacoso en 2015. Particularmente las mujeres son las más vulnerables a ser agredidas por estos canales. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.